Es un gusto saludarles, apreciados amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, de la Asociación del Alto Magdalena, y a todos los que nos escuchan en el programa de radio Esperanza Colombia. Es una alegría poder llegar a ustedes nuevamente en esta semana con la lección número 10, las reglas del conflicto. Lección importante, interesante, coloquémosle todos nuestros sentidos porque sé con toda seguridad que va a ser una bendición para todos. Bienvenidos, un abrazo y esperamos que disfruten de este espacio. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Como todas las semanas, no es la excepción, tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a nuestro hermano Andrés Torres. Hermano Andrés, bienvenido, Dios le bendiga. El hermano Andrés es el director de Escuela Sabática de la Iglesia de Tierra Linda, aquí en nuestra asociación, en la ciudad de Bogotá. Así que, hermano, pues, qué gusto tenerle. Gracias, pastor, por invitarme de nuevo. La segunda vez que lo estoy acompañando. Muy contento de estar acá. Gracias, Andrés, muy amable. Y también tenemos al pastor Oscar Vergara, que no me cuente cuántas veces nos ha acompañado, porque... Gracias, pastor, de corazón se lo digo, porque eres una persona, un pastor que reiteradamente nos colabora con el repaso de la lección. Pastor del Distrito de la Castellana, bienvenido, mi pastor. Pastor, muchas gracias y a nuestros hermanos un cordial y afectuoso saludo. Gracias, pastor. Vamos a comenzar y qué bueno que tenemos a un director de Escuela Sabática aquí que sufre en carne propia cuando la hermandad nos llega temprano y tenemos que comenzar. Hermano Andrés, ¿qué podríamos nosotros hacer para que fuera más atractiva la clase, y no solamente la clase, sino todo el programa de Escuela Sabática para nuestros hermanos? Pastor, gracias. Mire, algo que nos funciona mucho es el departamento de Escuela Sabática no puede trabajar solo como un silo. Para que la asistencia en las mañanas mejore, es importante conectar con los otros departamentos. Si queremos iniciar a las 9 de la mañana, que nuestras hermanas diaconisas estén en ese momento, el ministerio de recepción esté en ese momento, los maestros sean los primeros en llegar. De tal forma que no es el trabajo solamente de la escuela sabática, sino el trabajo integrado de los departamentos que conforman la escuela sabática. Música, recepción, diaconisas, diáconos. Lo venimos trabajando así. Y hay un tema muy importante, el ministerio infantil, porque queremos que lleguen las familias completas a tiempo, de tal forma que los niños vayan a sus clases y sus padres se queden con las clases de maestro, con las clases de adultos. Oye, hermano Andrés, gracias. Han dicho muchos consejos, pero ministerios integrados. Claro, si toda la gente está trabajando, todos los departamentos trabajando, lógicamente cuando iniciemos vamos a tener un gran número de miembros de iglesia, líderes, ancianos. Bueno, qué bueno, hermano Andrés. Y pastor, ¿qué podríamos también nosotros aportar en este momento para enriquecer la lección? Pastor, el ambiente que sea un ambiente acogedor. Okay. El ministerio de recepción es clave para que nuestros visitantes y amigos y hermanos se sientan contentos. Hay algo también que antiguamente se hacía y era la implementación de un momento de oración previo al inicio del programa de la escuela sabática. Okay. Eso atrae mucho a nuestros hermanos y los prepara también para lo que será el programa de la mañana. Ok, qué bueno, está en el ambiente. Saben, estuve en una iglesia hace poco, hace unos meses haciendo una campaña evangelística. La iglesia se llama Oasis de Amor. un título muy lindo que le han puesto y yo les decía, hermanos, aquí se tiene que vivir eso. Y de verdad, el ambiente era tan agradable en esa iglesia que la gente llegaba precisamente por eso. Así que mis hermanos, haga de su iglesia un ambiente tan especial que toda la gente quiere estar ahí desde temprano. Amén. Eso es muy importante. Muy bien, hermano Andrés, vamos a comenzar. Voy a leer un texto de la Escritura y, apreciados hermanos, recuerden que vamos a estudiar las reglas del conflicto. Esto es algo supremamente importante. Voy a leer, Pastor Oscar, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 20. Quiero iniciar por allí para que compartamos un poquito el contexto de lo que voy a leer. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Oye, hermano Andrés, es posible que hoy en día, porque ahí dice que los gentiles
adoraban, creyendo adorar a Dios, adoraban a los demonios. Hoy en día es posible que algunas personas religiosas que crean estar adorando a Dios no lo estén haciendo. Sí, pastor. De hecho, 1 Corintios 10, el apóstol Pablo menciona y empieza a relatar la historia de Israel. Y en uno de sus versículos dice que lo que sucedió en tiempos antiguos quedó como ejemplo para nosotros, porque también va a suceder. Tristemente, del pueblo de Israel en ese momento podemos aprender que ellos, con el evento, por ejemplo, del becerro de oro, pretendían adorar a Dios. Y el mismo Aarón dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y infortunadamente ellos cayeron allí en idolatría. Y la idolatría es algo que el Señor rechaza rotundamente. Nosotros en unas lecciones atrás lo estudiamos, la celosía de Dios. Dios demanda exclusividad en su servicio de adoración. Y tristemente hoy en día pasa esto. Si no estamos adorando al Señor de acuerdo a los principios que Él mismo estableció y las formas que Él mismo estableció, podríamos estar adorando a otros tipos de dioses, mas no a nuestro Dios. Tremendo eso, ¿no? Es decir, Pastor Oscar, que no es como la gente a veces dice, en todas partes se habla de Dios y yo voy a cualquier lado, ¿no? Exactamente. De hecho, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 22, Él advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les responde, nunca os conocí. Así que no todas las formas de adoración se hacen al Señor. Y debemos ser vigilantes, queridos hermanos, con ese aspecto, porque a veces nosotros pensamos que todos vamos detrás del mismo Dios y no es así a la luz de la palabra. Oye, qué importante. Es decir, que es trascendental el saber qué se cree donde yo voy a adorar, qué hay detrás de las expresiones de adoración. Todo eso es muy importante, no es lo mismo. Por eso qué bueno es dejarnos guiar por una así dice Jehová para estar seguros de que estamos adorando a nuestro Dios. Amén. En el libro de Daniel, y la lección nos lo traía mi hermano Andrés, habla acerca de un conflicto, es decir, un conflicto allí en donde estaba como en punto central el mismo Daniel. Voy a leer el texto porque Daniel capítulo 10, el versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueran todas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero creo que, a ver, estoy leyendo aquí, no, estoy leyendo mal, hermano. Voy a corregir porque el texto 13. es 10:13. Es el siguiente, es el 13. Gracias, Pastor Oscar. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Aunque haber leído el texto anterior no fue malo, porque el contexto nos viene mostrando que Daniel estaba orando, angustiado, el Señor le responde. Pero, hermano Andrés, ¿quién es ese príncipe de Persia? ¿Qué conflicto está allí? ¿Quién es Miguel? Pastor, también ayúdeme en cómo podemos entender. Pues, pastor, dentro del contexto que usted acaba de mencionar, estamos en el penúltimo capítulo de Daniel. Sí. De los 12, perdón, antepenúltimo. Es importante entender aquí que Daniel ya era un anciano, ya habían pasado los 70 años del cautiverio que el Señor había profetizado por parte de Babilonia, y ya estaban los persas. A través de Ciro, el Señor le había dado libertad al pueblo de retornar a su tierra y reconstruir su templo y reconstruir la adoración. Entonces, si Daniel fue cautivo como a los 16 años, más los 70 años de cautividad, ya estaba alrededor de los 90 años, cuando él recibe esta visión. Sí. Algo que lo turba a él es ver que el ángel Gabriel que venía a mostrarle la visión estaba sufriendo como un obstáculo. Sí. Y vemos aquí cómo esa batalla de un plano espiritual pasa a un plano material. El príncipe de Persia
puede estar representado por Ciro el Grande, quien le permitió al pueblo retornar a su tierra, Sí. pero también vemos dentro de ese contexto espiritual a Satanás generando esa oposición y perturbando los planes divinos para que no se llevaran a cabo con el propósito que el Señor había establecido. Ok, y es interesante, Pastor Oscar, ahí vemos nosotros un conflicto donde Daniel está en el medio y vemos una guerra espiritual clara, evidente. En ese momento, lo que estaba comentando nuestro hermano Andrés, el príncipe de Persia, Satanás, o Ciro, en el caso ya como lo mencionaba nuestro hermano, está siendo un instrumento en las manos del diablo para entorpecer la obra de Dios. ¿Hoy en día puede pasar lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Aquí en este pasaje de la Escritura nosotros nos damos cuenta de que lo que obstruye el propósito de Dios para con su pueblo no es un hombre, Ajá. es una entidad espiritual maligna. Por eso el príncipe de Persia no es literalmente este hombre, ¿cierto? Sí. Sino que es quien está detrás de él, así como en otras partes de las Escrituras el Señor, o la palabra mejor en el Evangelio de Juan, relatando el momento de la cena del Señor, dice que Satanás entró en Judas. Ok. O sea, no era Judas en realidad. Claro, hay un elemento allí que es la permisividad de la persona cuando deja entrar la influencia del enemigo. Pero en última instancia es Satanás el que usa a aquel que permite ser usado. Claro, por eso es que la Biblia es clara, hermanos, al decir que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Ahora, algo interesante, y yo, aunque no tenía planeado leer el verso 12, pero lo leí, algo interesante y es ver que la respuesta del Señor ante la oración de Daniel en su angustia fue un asunto inmediato, ¿no? Inmediato. Pastor Oscar, ¿hay evidencia bíblica de que los ángeles de Dios y hermano Andrés intervienen en el conflicto cósmico? ¿Y de qué manera? Claro que sí. De hecho, en este punto que estamos citando en el libro de Daniel, Sí. tras la oración de Daniel, inmediatamente es enviado un ángel, y ese es Gabriel, Ok. ¿cierto? Que es detenido por lo que ya comentamos. Me parece interesante que se menciona a Miguel, que es el Señor Jesucristo en su rol de defensor, de guerrero, de comandante de las huestes celestiales, ¿no? Cada vez que encontramos el nombre de Miguel, dicho sea de paso, ¿cierto? Está él defendiendo al pueblo. Y hace referencia, es que Miguel es quien como Dios, ¿no? Micael es en hebreo, quien como Dios, es decir, está haciendo referencia directamente a Jesús. Ahora, yo estaba pensando que, bueno, ese es el ejemplo que estamos mencionando ahorita de Daniel, pero cuando Eliseo está allí con el siervo y entonces muy asustado, angustiado, el siervo está y con un ejército que lo rodea, y Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a este, para que vea. ¿Y qué fue lo que vio? Carros de fuego, ¿no? Ángeles. Ángeles. Entonces, hermanos queridos, por favor, qué aplicación tan bonita de entender que en tu lucha y en la mía no estamos solos, porque Amén. los ángeles de Dios están para defendernos, están a nuestro lado y luchan con nosotros para sacarnos adelante en la batalla espiritual. Eso es muy importante. Pero hermano Andrés, vamos a avanzar. La lección de esta semana tiene cosas realmente especiales. Y vamos a un capítulo que es ya vimos Daniel, que es profético, y nos vamos para Apocalipsis, que es profético. Y vamos para el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis es una profecía tremenda donde vemos dos poderes antagónicos también luchando, el gobierno de Dios que se ve atacado por un poder que quiere robarle la adoración, porque dentro de todo el tema es como robar la adoración. Ahora, quisiera, hermano Andrés y pastor, que nos ayudara a identificar esos poderes. De quién es el dragón, quién es la bestia, cuál es el alcance de su ataque, qué límite tienen estos poderes. Hablemos un poquito de esta profecía de una manera, hermanos, tenemos que ser muy puntuales y usted también ahí en el repaso de la lección, maestro, muy puntual, porque esto da para una semana completa, pero vamos a decir lo más sucinto posible para que nos podamos entender. De hecho, pastor, eso inició la lección de la semana pasada,
con el gran conflicto. Este dragón, el mismo Apocalipsis 12 lo describe que es el mismo diablo o Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Y nos muestra este escenario de conflicto. Ahorita que el pastor mencionaba de el nombre de Miguel, me hacía recordar lo siguiente. Miguel, como bien lo decías tú, Mijael en el hebreo significa quien es como Dios. Y Satanás, en su deseo, según Ezequiel 28, nos mostraba que era ese querubín que quería llegar a ser semejante al Altísimo. Ahí De estuvo. una u otra forma, el mismo Señor Jesús, en contraste en esa batalla, demuestra quién es como Dios, si es el mismo Cristo Jesús, en contraste de este dragón que se había revelado en el cielo. Ok, perfecto. Entonces ya está claramente identificado, no hay que discutir, es Satanás. Ahora hablemos cuál es el alcance de ese conflicto que Apocalipsis 13 dice, porque Apocalipsis 13 dice que llega ¿a dónde? ¿Una parte nomás, Pastor Óscar? No. De hecho, el versículo 7 dice que la bestia hizo guerra contra los santos y los venció y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que su alcance es un alcance mundial porque busca imponerse sobre todos los habitantes de la tierra, ¿no? Ha perseguido incluso al pueblo de Dios y dice en la escritura que lo ha vencido. Vencido. Bueno, dicho sea de paso, la bestia representa al poder papal y históricamente eso se puede demostrar. Comprobar. Un poder religioso, político que se encargó de buscar, perseguir y tratar de destruir completamente al pueblo de Dios. Así que el alcance de esa bestia pues es global. Claro. Ahora, mis apreciados hermanos, muy importante que cuando estemos dándole esta lección a nuestros hermanos y amigos que se acercan a la iglesia, tengamos mucho cuidado de no atacar directamente la fe de ninguna persona. Pero sí es importante ser muy puntuales y decirles que ante semejante conflicto, nuestra única seguridad está en la dependencia de nuestro Dios. Amén. Depender de nuestro Dios porque Él es nuestro supremo cuidador, protector, y eso es fundamental. Pero está claro, políticamente, religiosamente se unieron este poder político religioso y ha atacado a la iglesia durante mucho tiempo, pero finalmente, y ya lo vamos a ver más adelante, sabemos cuál va a ser el desenlace de este conflicto. Hermano Andrés, pero vamos entonces ya a hablar de un personaje muy interesante y el conflicto que representa, que es Job. El personaje de la Biblia y la lección lo trae allí. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Job, hermano Andrés? Y sobre las, digamos así, sobre las leyes del conflicto, que precisamente eso es lo que nos tiene estudiando en este momento. En este momento, sí, señor. Pues, pastor, hasta acá hemos visto, hay un conflicto entre el Dios y Satanás. Satanás no es un ser creado, en poder nunca va a igualar a nuestro Dios. Dios tiene el poder, es todopoderoso, puede destruirlo. Sin embargo, como veíamos hace 8 días, la naturaleza del conflicto es un conflicto que tiene que ver contra el carácter de Dios, contra su sistema de gobierno. Nosotros podemos pensar que ese conflicto es cósmico y como que hay unos ángeles allá, otros por allí, y que a mí no me toca ese conflicto. Pero lo que nos muestra Job es que nosotros, de forma individual, estamos en medio del conflicto. Satanás quiere atacarnos para hacernos perder nuestra integridad, como era el flanco de ataque con Job. Y en esas reglas de conflicto veíamos que si bien Satanás estaba para acusar a Job y su integridad, Dios lo tenía de una u otra forma protegido por esa misma respuesta de Job de ser íntegro en su pensar, sentir y actuar encaminado a los caminos del Señor. Muy bien, entonces quiere decir, hermano Andrés y pastor, que hay reglas en esta batalla, en este conflicto hay reglas. Una de ellas, por lo que nuestro hermano acaba de mencionar, es que el Señor no le permitió a Satanás destruir a Job, lo hubiera podido matar. Pero le dijo, no, tócalo, pero presérvale la vida. Ahí hay como, y es lo mismo que hoy en día sucede, ¿no? Hermanos, si el Señor lo permitiera, el enemigo ya hubiera destruido su iglesia, nos hubiera atacado y nos hubiera matado a todos los hijos de Dios. Pero hay límites, hay límites. Pastor Óscar, una pregunta es,
Bueno, ya vemos que Satanás tiene límites, pero el Señor también los tiene en este conflicto. ¿Y cuáles serían esos límites? Bueno, el Señor se impone límites. ¿Ok? Él es soberano, Él es infinitamente poderoso. Como decía muy claramente el hermano Andrés, esta pelea no es para medir fuerzas, Ajá. porque Satanás no tiene nada que hacer frente al Dios omnipotente y nosotros debemos tener claro eso. No obstante, el Señor se impone a sí mismo el hecho de respetar las decisiones de las personas. Él respeta la libertad de decisión de la gente. Esa es una de las imposiciones que él hace. Sí. Dios no actúa nunca en contra de lo que Él mismo representa. Nunca va a pretender obligar a nadie o a ejercer coerción para ganarse o asirse de la adoración de las personas, ¿no? Él persuade, cautiva, Él atrae con lazos de amor, como dice la Escritura, ¿no? Así. Esas son algunas de las Reglas de la limitación exacto, que Él mismo se impone. se nos impone. Qué bueno, qué bueno. Estamos en un conflicto, pero aquí hay reglas que el mismo Señor se impone y que el mismo Señor ha establecido, hermanos. Pero definitivamente yo hago mucho énfasis en esto. Qué importante es saber cómo se está peleando por mí, por mi salvación. La única seguridad está en la dependencia de ese ser todopoderoso. Allí tenemos que llegar. Hermano Andrés, voy a leer un texto que la lección traía para que usted nos ayude en algo. Dice Marcos 9, el versículo 29 dice así: y él les dijo, este género por nada puede salir sino por oración y ayuno. Está refiriéndose al momento en que los discípulos no pudieron sacar unos demonios, liberar unos endemoniados, y llegaron todos afanados diciendo, Señor, ¿y por qué tú sí puedes y nosotros no? ¿Por qué no podemos? Y Él les explica, es que esto no sale sino por oración y ayuno. La pregunta aquí sería, ¿esto hace parte de las reglas de este conflicto? ¿Qué tiene que ver el orar y ayunar para poder vencer en la lucha contra el mal? Pastor, eso es un trabajo colaborativo. Como decía ahorita el pastor Oscar, Sí. el Señor nunca va a forzar las voluntades, porque la adoración debe ser producto del amor. Nosotros como humanos también debemos poner nuestra parte. El Señor tenía el poder de sacar los demonios. Él podía hacerlo de forma inmediata, pero necesitaba también la colaboración de sus discípulos y la colaboración de sus creyentes. ¿Qué necesita? Fe, en la que nosotros tengamos una medida de fe acorde. 2, la oración y el ayuno. Eso significa que parte de esas reglas, nosotros como hijos de Dios necesitamos también poner nuestra voluntad, aumentar nuestra fe, cumplir nuestra oración, hacer lo que el Señor demanda, para que como que el poder de Dios pueda incrementarse para contrarrestar esas acechanzas del enemigo. Claro. Es un trabajo colaborativo. El poder de Dios es omnipotente, eso no lo dudamos. Absoluto. Así yo ore o no ore, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Pero pastor, y quiero seguir que nos ayude a corroborar un poquito más el tema, porque ¿por qué razón cuando yo oro, el Señor como que de una manera más interviene? ¿Es que, le quito barreras a Dios o qué es lo que sucede? ¿O más bien yo mismo estoy preparado para recibir ese poder y esa bendición? Pues pastor, vea, cuando usted eleva una oración a Dios, por ejemplo, pidiéndole que Él actúe en la vida de una persona que ni siquiera se interesa por Él o por su obra, Sí. usted le está dando un permiso a Dios y eso es una regla que Él también respeta en este conflicto. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a hacer oraciones intercesoras. Ok. A veces no nos acordamos de pedir por otros, pero una oración intercesora le permite a Dios actuar y a sus ángeles en favor de la salvación de otras personas, o restringe también la manera como Dios pueda actuar en favor de alguien. Importante. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres, miembros de iglesia, cristianos sinceros, de oración y con mucha fe. Así que también a nuestros amigos que nos escuchan en Esperanza Radio, que entiendan allí donde usted esté, no importando en este momento las circunstancias, ore y dependa de Dios y el Señor puede intervenir en su vida de una manera muy especial. Hermano Andrés, hay una declaración, y pastor, de la sierva de Dios, de Elena White,
escritora cristiana inspirada por el Señor, para los que de pronto nos escuchan y quiero que se ubiquen, que vivió en el siglo pasado, ya murió, pero nos ha dejado una orientación importante para nosotros en la iglesia. Dice ella que el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás, pero la misión de Cristo consiste en rescatarlo del poder de su gran adversario. ¿Esto es cierto y cómo lo podemos entender? Claro que sí, pastor. Esa es la misión de Cristo, ese es el plan de salvación que Él quiere ejecutar en cada uno de nosotros. Infortunadamente, cuando pecamos, caemos cautivos ante el poder de Satanás y por eso Satanás nos reclama como suyos. Pero en la medida en que nosotros nos dejamos alcanzar por ese amor de Dios, nos dejamos alcanzar por el amor del Señor, el Señor nos rescata de ese estado de cautiverio del pecado y nos otorga la salvación y la vida que hemos perdido. Es como decía el Evangelio y también las cartas de Pablo, como que nos adopta, ¿cierto? Correcto. Nos vuelve a adoptar porque estamos como alejados del Señor y nos adopta como sus hijos nuevamente, ¿no? Me parece eso muy importante en medio de la lección y del conflicto que vivimos. Pero el enemigo es un enemigo, no es todopoderoso, no, porque el único todopoderoso es Dios. Amén. Pero es un enemigo, era un ángel, era un querubín y tenía poder. Y tiene poder. El Señor no le quitó el poder cuando lo echó del cielo, ¿no? Lo expulsó del cielo, pero no le quitó el poder. Y dice la Escritura que uno de los últimos engaños, de las últimas artimañas que va a ser representar la venida de Cristo, va a ser aquí como un ángel de luz aparecerse. Eso nos indica, Pastor Oscar, que cuál debería ser nuestra actitud en medio de este conflicto, sabiendo lo que nos viene y sabiendo el tipo de enemigo que estamos enfrentando, ¿no? Pastor, a mí me parece que ese pasaje de 2 Corintios 11:14, pues nos trae una advertencia que, hermanos, nosotros no debemos subestimar, sino que nosotros debemos tenerla en cuenta como algo primordial. Es el hecho de que el enemigo que tenemos es un enemigo con mucho poder. No obstante, Dios es infinitamente más poderoso. Ahí nomás nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Claro. Si usted quiere salir victorioso en medio de este conflicto, pues usted debe ponerse del lado del Todopoderoso, Amén. del lado del Señor, ¿cierto? Y estar advertido, estas advertencias de que Satanás se disfraza como ángel de luz, son bien importantes porque hay muchos engaños y la estrategia primordial que usa el enemigo es el engaño. Desde el principio. Los Él ha estado- sofismas, la astucia, ¿no? Así es. Y vamos a enfrentarnos, ya nos estamos enfrentando a situaciones en las cuales incluso personas de fe de nuestra iglesia se dejan atraer por ese tipo de engaños, los milagros y otro tipo de elementos que cautivan la atención incluso de los escogidos, ¿cierto? Porque si le fuera necesario o si le fuera posible, mejor, al enemigo engañar a los escogidos, lo haría. Lo harían, ¿cierto? claro. Gracias a Dios hay restricciones. Hay restricciones, las reglas del conflicto, ¿no? Volvemos a eso, tener restricciones. Eso es como en los últimos tiempos dice que los 4 vientos están siendo detenidos por el Señor para evitar precisamente, y el Señor sabe en qué momento, cuando su pueblo esté sellado, que va a quitar ciertas reglas para permitir que venga el desenlace final. Pero hablando del desenlace final, hermano Andrés, cuéntenos cómo va a terminar todo este conflicto cósmico que inició hace tantos miles de años, pero que la Escritura nos dice cuál va a ser su desenlace. Pues, pastor, aquí traigo sus palabras. Esto es como ver un partido de fútbol ya pregrabado, en donde ya sabemos quién es el ganador. El Señor nos ha mostrado evidencia a través de la historia y en su palabra que este conflicto tiene un ganador, tiene una parte que va a ser victoriosa, y esa es la de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro llamado es estar del bando del ganador. Claro. Desde allí ya sabemos el desenlace final y Dios mediante, como decíamos al principio, el conflicto que se desarrolla en cada uno de nuestros corazones es que podamos darle al Señor ese lugar para poder salir victorioso con Él.
Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Quiero leer un texto para corroborar lo que nuestro hermano Andrés acaba de mencionar. Romanos capítulo 8, el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Oye, hermanos, pastores, aquí es donde yo digo vale la pena ser hijo de Dios. Amén. Vale la pena ser cristiano, porque qué hermoso es saber, y como nuestro hermano Andrés lo mencionaba tan claramente, ya sabemos cuál va a ser el equipo ganador. Ya sabemos dónde tenemos que colocarnos. Por eso, mis hermanos, que las aflicciones que tenemos que pasar hoy en día, si algunas circunstancias difíciles pasamos, que no nos quiten el enfoque de saber de la gloria venidera que tendremos. Vale la pena, de verdad, vale la pena ser hijos de Dios. Eso es muy importante. Pastor Oscar, ¿algún texto de esta semana que usted quisiera recomendar que se estudie, que no deje de estudiarse en la lección? Sí, pastor, Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pienso que ese pasaje recrea muy bien lo que nosotros tenemos que enfrentar día a día, ¿no? El conflicto cósmico. ¿Algún otro pasaje, hermano Andrés, que usted quiera recomendar? Pastor, no lo alcanzamos a leer por tiempo, pero hacer la lección no incluida, que es el libro de Marcos, el capítulo 6, el versículo 5, dice, no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. El contexto nos muestra que el poder del Señor fue bastante limitado en Nazaret, no porque Jesús no pudiera hacerlo, sino por la falta de fe y credibilidad de la población en este lugar. Entonces, para mí, dentro de las reglas, nosotros participamos en ellas y es cómo incrementamos nuestra fe y nuestra creencia en el Señor para darle más poder al Señor a favor nuestro y en contra del enemigo. Amén, hermanos. Yo lo digo de esta manera, no le pongamos paraguas a las bendiciones de Dios por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, nuestra falta de oración. Qué importante texto que nuestro hermano Andrés nos ha comentado. Hermano Andrés, quisiera que ya terminemos la lección porque estamos en el cierre, por el tiempo ya es el momento, pero díganos, bajo sus palabras, su criterio, ¿cuál sería el punto central de esta lección, hermano? Pastor, yo creo que una frase que me gustó mucho le dijo el pastor Oscar es que el Señor se ha autoimpuesto reglas para este conflicto. El Señor las respeta, pero cada uno de nosotros también debemos poner de nuestra parte. Amén. Entonces, es como nosotros le ayudamos al Señor a ganar esa victoria que ya está cantada desde el principio. Muy bien, hermano Andrés. Pastor, ¿cómo lo diría usted? Bueno, yo me traje una frasecita aquí que elaboré con base en lo que considero que puede ser parte del centro de la lección, ¿no? Sí. El gran conflicto constituye una lucha moral y espiritual entre Dios y Satanás, donde el carácter de Dios es vindicado a través de el amor, la verdad y la justicia. Nosotros también somos parte de esa vindicación del carácter de Dios. Amén, amén. Muchas gracias. Hermano Andrés, Dios le bendiga. Muchas gracias. De verdad que para nosotros es una alegría, apreciados ancianos líderes de iglesia. Si a usted le interesa, le agradaría estar aquí en este set, comuníquese con su pastor o con este servidor directamente. Y bueno, le haremos la invitación porque sabemos que tienen ustedes, mis líderes de iglesia, mucho que dar para aportar en la edificación de la iglesia. Gracias, hermano Andrés, por sacar su tiempo y su trabajo y estar con nosotros. Dios le bendiga. Pastor Oscar, muchas gracias también. Dios le guarde, el Señor le bendiga. Ha sido muy edificante la lección por sus aportes también. Apreciados amigos, hermanos, este ha sido el repaso de la lección número 10, las reglas del conflicto. Nos esperamos con la ayuda del Señor la próxima semana para que sigamos estudiando este programa, que el único objetivo que tiene es aportar un grano de arena en la edificación de la iglesia, de las lecciones de Escuela Sabática. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, nos vemos la otra semana, Dios les guarde, esto es Estudiando para Compartir.